os he puesto un poco aquí para que veáis el panorama o el modelo de sexualidad que sigue existiendo, ¿no? Y el que intentamos romper los sexólogos y las sexólogas. Primero es un modelo, pues como hemos dicho, machista, que no tiene en cuenta el placer de la mujer. Es más, muchas de las chicas que tienen una consulta a terapia sexual no vienen por su placer propio, sino vienen por, más que nada por el vínculo, no perder el vínculo. Y muchos chicos sí que vienen más por ese placer. Luego es un modelo coitocentrista, por lo que hemos dicho, está muy enfocado a la penetración. Es más, una de las técnicas más habituales de sexología es durante meses. La gente se pierde, no sabe qué hacer. ¿Vale? Es un modelo muy genitalista. ¿Genitalista en qué sentido? Que se enfoca mucho en los genitales. El placer solo unido a los genitales y, como mucha gente sabrá, el órgano sexual más grande que tenemos es la piel. ¿Vale? Y nos perdemos todo el placer del cuerpo. Y hay un falocéntrico. Me parece súper curioso y me asusta cuando vamos a dar conciencia corporal a quinto y sexto de primaria, que cuando sale la imagen de dibujo de un pene, los niños y las niñas les da risa, ¿no? Pero es que cuando sale la vulva, las reacciones son de absoluto. Y además por las propias niñas, ¿vale? Entonces yo lo que he intentado hacer aquí, a ver si sale, es que vuestro cerebro se acostumbre un poquito a la vulva, ¿vale? Porque al final, aquello que el cerebro conoce le da miedo, ¿vale? Y entonces es un órgano que sigue sin aparecer en los libros de sexto y de quinto de primaria. No aparece la vulva. ¿Por qué no aparece la vulva? Porque no sirve para la reproducción. Al final, como hablamos de las enfermedades de la reproducción, la vulva no aparece. ¿Cuántas veces nos han hablado de placer en clase? Nunca nos han hablado del placer. Bastante importante para la gestión emocional, para la puesta de límites, para las relaciones sanas, para el autoconocimiento, para la autoestima, ¿vale? Entonces, el entender que la vulva es importante es algo, vamos. Algo también que pasa mucho en las clases, que no se conoce el clítoris. ¿Conocéis el clítoris? ¿Sabéis qué forma tiene? ¿Todo el mundo sabe qué tamaño tiene el clítoris? ¿Alguien me querría responder a qué clítoris o a qué se parecería? ¿Alguna persona? Vale. Bueno, yo siempre me lo llevo, ¿eh? Supongo que mucha gente lo ha visto, lo conoce, ¿vale? Pero es que las niñas y los niños no saben, ni los adolescentes saben que este órgano existe. Hace poco me dijo una alumna que estaba estudiando medicina, siempre está en esta facultad, pero que el clítoris no salía en los libros de medicina. ¿Por qué? Porque no sirve. Solo el único propósito que tiene el clítoris es dar placer, ¿vale? No sirve para otra cosa. Entonces, al final no tenemos una geografía real de nuestro cuerpo, ¿vale? Entonces, este modelo de sexualidad, pues es falocéntrico, el pene está por encima de todo. Incluso, ¿cuántas veces habéis visto dibujos en la calle? Penes un montón, seguro. Vulvas no, ¿vale? Entonces, influye a la idea que tienen las niñas de su cuerpo. Y eso, a largo plazo, ¿cómo afecta? Pues afecta a que no pongan límites, entre millones de cosas más, ¿vale? Porque si yo no conozco mi cuerpo, a la hora de estar con alguien, es difícil, ¿no? Además, es un modelo de sexualidad finalista, significa que se basa en un resultado, bueno, toda la sociedad es finalista, es desde la inmediatez, que esto lo han hablado muy bien las compañeras, y buscar la sexualidad finalista llega a problemas que tenemos como agresiones sexuales, entre muchas cosas más, ¿vale? O problemas de llegar al orgasmo o disfrutar del placer, ¿vale? Enfocar la sexualidad únicamente a eyacular o a llegar al orgasmo es un problema, ¿vale? Además, es heteronormativo, aparte de transfobo, se ha presentado que todas las personas somos iguales desde que nacemos y además hay una imposición de género muy, muy grande. Y luego hay mucha responsabilización del placer de la otra persona. Es decir, pensamos mucho más en el placer de la otra persona que en el propio, que no digo que haya que descuidarlo, pero el propio placer es importante. Entonces, este es el modelo actual de sexualidad y es el que realmente siguen nuestros adolescentes, ¿vale? Sigue habiendo muchas dinámicas, incluso... Esto es una pregunta. ¿Hemos avanzado? Lo peor. No hemos avanzado. ¿Por qué se siguen fomentando como algo bastante importante el honor? Muy marcados.
¿vale? Por ejemplo, dar educación sexual sin perspectiva de género es un error. La perspectiva de género, la igualdad, tiene que estar transversalmente en la educación. Entonces, ¿cómo influyen los roles de género? Pues muy rápido os lo explico. Al final a las chicas se nos ha educado en un rol pasivo, a la espera, ¿vale? A no ser dueñas de nuestro placer ni de nuestro cuerpo. No hace falta irse a la pornografía, hay muchos ejemplos en los medios, en Instagram, en TikTok, donde vemos esto. Entonces, las mujeres no somos dueñas de nuestro placer. Y hay una hipersexualización, no por un deseo real, sino por ser vista o ser querida, ¿no? Y al chico se le ha educado en lo que se llama un rol activo, que también es bastante malo, es decir, a cumplir siempre con esa masculinidad tóxica, ¿no? El hecho de ser un buen hombre es un tamaño X, es tener erecciones cuando quieras, es eyacular cuando toca, ¿no? Y al final eso también genera mucha presión y además muy poca educación emocional en los chicos. Yo tengo chicos en consulta que no saben identificar emociones. Y eso a la hora de tener relaciones sanas e igualitarias, imagínate, vale, no ayuda. Pues esto es un poco el panorama que yo me encuentro en los talleres y además cada vez a peor por cosas que os voy a contar ahora. Entonces, ¿ya lo hemos visto? Vale, esto unido al cambio social y tecnológico que estamos viviendo, ya no por la pandemia, sino las tecnologías son muy buenas, nos aportan información muy rápida, nos hacen conectar con personas a muchos kilómetros, ¿no? Pero es que la tecnología va más rápido que nosotros somos capaces de adaptarnos. Es muy difícil, pero muchas veces, y entonces los adolescentes son digital, que se llama, ¿no? Y están teniendo muchas consecuencias. Consecuencias ya no solo a nivel social, sino consecuencias, como ya han comentado muchos compañeros, a nivel cerebral. Supongo que conoceréis a Marian Rojas, que ella habla mucho del tema del cortisol y cómo afectan las nuevas tecnologías. Y bueno, os he puesto un cerebro aquí un poco perdido, ¿vale? Pero los adolescentes están viviendo cambios, o sea, estamos viendo lo de las relaciones, ¿no? Estamos viendo mucha problemática en las relaciones. Esto no es casualidad, tiene que ver mucho con el uso de las nuevas tecnologías, bueno, el mal uso de las tecnologías. ¿Qué está pasando? No se está desarrollando la corteza prefrontal. La corteza prefrontal es la parte del cerebro que se encarga de la atención, concentración. Cuando yo utilizo tanto las pantallas, esa parte del cerebro no se desarrolla. Cuando yo utilizo las pantallas, al final esta parte del cerebro no se desarrolla, ¿vale? Entonces, yo voy por la calle y tengo hambre y veo a una persona comiendo, si esa parte del cerebro está desarrollada, a lo mejor voy y me la estoy dejando. ¿Vale? Entonces, esto es lo que está pasando con la sociedad. Que los niños y las niñas no están aprendiendo, o los incluso no están aprendiendo la conversación, no han aprendido desde la conciencia. Y eso está muy reducido. Y como muy bien los españoles, al final los niños son los padres, madres y los profesionales. Para poder acompañar, poder. Es muy difícil a veces para la madre darle el móvil a su hijo a todos. Cuando tiene 10, 9 años, yo siempre digo que antes en la comunión se regalaba un compás y ahora se está regalando. ¿Vale? Entonces, es un problema grande. Lo quito, ¿verdad? Esto no. ¿Sí? Vale. Aquí abajo. Vale, entonces, todo esto relacionado con el tema estrella, que es porno. ¿Vale? El porno es una problemática bastante importante en los niños y las niñas, pero también en la gente adulta. Por ejemplo, yo tengo chicos a consulta de 30 años, 40, que tienen adicción a la pornografía o que no se saben excitar sin el porno. Y eso no es algo que solo sea para ellos, es que es mucha gente aquí. Entonces, primero hay que intentar entender que es normal que los niños y las niñas, bueno, en este caso los niños, ¿vale?, entren a la pornografía, porque normalmente entran por curiosidad, por buscar información, por entender su cuerpo y por buscar también el cuerpo, ¿vale? No sería tan malo que entraran a la pornografía si tuviera de calidad que les acompañara y les guiara en que esto no es ficción, ¿no? O que no educa una sexualidad ni sana, ni ética, ni igualitaria.
Entonces, eso es muy importante porque al final ponemos muy el foco en, pero es difícil evitar que entren a la pornografía, es muy complicado. Entonces, ellos buscan información y llega. Sabéis que la media de edad que están entrando ahora son los 9 y los 10 años, o sea, es gente muy joven, muy joven. El otro día, como anécdota, en un cole, un niño de sexto de primaria me dijo que quería ser actor porno. No sabía lo que estaba diciendo el niño, pero había visto, además había visto en la escuela el contenido pornográfico, no sé, pero al final ellos se saben todos los trucos por mucho que haya control parental. Además, cuando prohíben, se busca mucho más. Si yo digo, no penséis en un elefante blanco, mucha gente está pensando en el elefante blanco. Niños y niñas al final. Vale, la prohibición la viven como reto. Entonces, ¿qué pasa con la pornografía? Pues tiene muchas, bueno, lo sabréis, ¿no? Aumenta las prácticas de riesgo, en el sentido de tener relaciones sexuales sin preservativo. Y ya no solo eso, relaciones bajo abuso, bajo violencia. Fomenta la prostitución, esto supongo que lo sabréis, cosas que ven en la pornografía, impracticables, real, pues utilizan la pornografía y mantienen la trata, ¿no? Y compran el cuerpo de una mujer. Se siguen fomentando los roles de género y la desigualdad, las relaciones. En la pornografía se ve muy marcado los roles de género. No en toda la pornografía existe la pornografía ética y feminista, pero a la que llegan, que es sin pago, que es gratuita, sigue habiendo una. Además, los niños, cuando lo dices esto, hacen así con la cabeza. O sea, no les suena raro. Un nivel estético muy marcado, que esto, la pornografía en las redes sociales aparece. ¿Vale? En las redes sociales hay muchas niñas, sobre todo niñas, gran problema de autoestima corporal y muchos trastornos de la lengua. Y bueno, también el tamaño del pene, ¿no? Hay muchos niños ya preocupados por el tamaño del pene. Estamos hablando de niños de segundo de la ESO. ¿Vale? Y hay una simplificación de la sexualidad. Pues sí, el endocentrismo y esa idea de la genitalidad, la heteronormatividad, todo está en la pornografía. ¿Vale? Entonces al final está generando que pensamiento en una idea de la sexualidad muy negativa. Y además busquen eso luego en las reales. Entonces, a ver, esto es el panorama, ¿vale? Pero no os preocupéis que al final estamos haciendo cambios, estamos entrando en los institutos, aunque la educación sexual, ¿vale? Pero nos quedamos súper cortas cuando en una hora tienes que explicar un montón de cosas o muchos comentarios que aparecen que no puedes atender, como por ejemplo, que te digan si para genes un niño de segundo de la ESO te diga, pues me voy a un prostíbulo. Vale, estas cosas siguen pasando, estos comentarios siguen pasando, que a mí a veces me sorprenden, ¿no? Pero claro, al final estoy muy acostumbrada a escucharlos. Entonces, ¿qué pasa? Los programas tradicionales de antes, la educación sexual de antes se enfocaba mucho a la salud sexual, que ojo, que está muy bien, hablan de salud sexual y relaciones sexuales seguras y responsables, pero están muy enfocadas muchas veces a resolver un problema y generan muchas veces emoción, culpa, miedo y rechazo a la sexualidad. Se genera una idea de la sexualidad bastante negativa. Además, el joven es un receptor pasivo, es decir, no se le pregunta qué necesita, ¿vale? Cuando un niño o una niña, la gente que trabaja con familias lo sabrá, se implica cuando se siente que es importante en esa acción, si no, no lo hace. Normalmente las charlas de educación sexual las reciben con mucha motivación. Y luego muchas veces hay poca conexión. Y eso sé que es muy difícil, porque los programas que buscamos los sexólogos y las sexólogas son programas complicados, muchas veces de poner en marcha. Primero porque son programas donde se busca una relación positiva con la sexualidad. Nos voy fatal tiempo, madre mía. Vale, una relación muy importante, muy positiva con la sexualidad, enfocada a valores de igualdad y tolerancia, respeto y emociones, donde la juventud es implicada. Y este contexto a nivel familia, a nivel sociedad, si podría ser, en medios de comunicación, y a nivel poli, a nivel centro. Vale, voy rápido, que si no, no vamos a los tips. Las ventajas, a ver, las sabemos todos y todas, ¿vale? Actitudes positivas en la sexualidad, valores de respeto y obviamente salud sexual y herramientas. Pero no salud sexual que antes hacía así, ¿no? Mostrar genitales infectados, sino cómo se contagia una ITS y desde ahí que los niños y niñas sepan, ¿no? Cómo tener relaciones sexuales, ya no solo responsables, sino placenteras, que el placer a veces nos lo dejamos de lado. Entonces,
con todo este panorama, ¿cuáles son los tips para acompañar a los adolescentes, ¿no? Y a las adolescentes? Primero, por eso os he hecho la primera pregunta, es reflexionar sobre la propia idea que tenemos cada persona de la sexualidad. Porque esto, aunque no lo transmitimos de forma verbal, a nivel de comunicación no verbal, lo hacemos. ¿Vale? Esto es súper importante. Esta para mí es lo más importante. Si yo no sé qué idea tengo, no sé qué estoy transmitiendo. Si a mí me da miedo que mi hijo o mi hija tenga relaciones sexuales, lo voy a transmitir. Seguro. ¿Vale? Entonces, o incluso respecto a la diversidad. Segundo tip, para mí es la horizontalidad, por eso también he bajado de la mesa. Esto del adultocentrismo y el estar arriba del adolescente me parece un error de base. No digo aplicar la disciplina positiva, que si alguien conoce el concepto es bastante importante, ese tipo de enfoque, pero el hecho de que tampoco lo sabemos todo. Los padres, madres y los profesores, profesoras. Tenemos que no lo sé. ¿Vale? ¿Y eso qué va a generar? Un puente de respeto, un puente de escucha donde la niña lo cruce cuando necesite algo. A mí me parece muy curioso que a los niños y las niñas les dé más miedo quedarse embarazadas que una infección de transmisión sexual. ¿Por qué? Y esto lo he preguntado. Porque tienen miedo a la reacción de los padres. ¡Ostras! ¿Vale? Entonces, si consiguiéramos que cuando un niño o una niña tiene una problemática en la sexualidad o tiene alguna duda, fuera a preguntarnos a nosotros, padres, madres, a los profesionales, y no buscar en internet, sería un gran éxito. Un gran éxito, eso es lo más importante. Después, pues respeto y comprensión del ritmo de la persona, no todas las sexualidades son iguales, es más, que deberían haber sexualidades y adaptarse a la persona, y una guía cálida, eso es lo más importante. Y por último, la duda, preguntar a profesionales, buscar bibliografía, que hay un montón. Vale, acabo, perdonadme. Entonces, claro, os he puesto aquí ejemplos que no sé si alguien conocéis Santa Raons, pero es uno de los primeros acción sexual que se hace en Valencia, en Napunt, y hay mucha gente que no lo conoce. Entonces, importante utilizar este tipo de medios que tenemos a nuestro alcance para debatir con nuestros hijos, hijas, con nuestros adolescentes de la sexualidad. Además es que salen niños y niñas reales hablando del tema. Luego, el Pregunta y Enrollad, que es uno que he hecho hace poco, en la SAFOR, ¿vale? También igual, un canal de educación sexual sana. Y luego un juego de educación sexual que creé hace poco, ¿vale? No sé si alguien conoce la fallera calavera. Sí. Pues esto es la dinámica de la fallera calavera, pero en lugar de encontrar los ingredientes de la paella, se encuentran los ingredientes del placer. Una dinámica en la que padres, madres pueden, bueno, incluso profesores y profesoras pueden hablar de sexualidad con con los adolescentes, ¿vale? Es un juego que si a alguien le interesa luego le explico más. Y por último, hay una frase que a mí me gusta mucho decir: todos los profesionales, todas las familias están capacitadas para hacer educación. Lo más importante es querer hacer. Vale. Más que información es más un puente de apoyo. Y por último, para terminar, ¿vale? Para terminar, como resumen, ¿vale? La sexualidad es algo más que genitales y coito, por eso la gente de determinados partidos se asusta. Vamos de coito, cosas raras, no, vamos a hablar de emociones. Siempre se hace educación sexual, aunque pensemos que no. Siempre se hace educación sexual, lo que pasa muchas veces desde el tabú. En sexualidad no existen respuestas correctas o incorrectas, quiero decir, hay un marco de una sexualidad sana, pero hay sexualidades, ¿vale? No se puede enfocar una sexualidad mía a cualquier persona de las que esté aquí, ¿vale? Hay que acompañar. Cada persona tiene su ritmo, ¿vale? Y más que una fuente de información, es una fuente de apoyo y respeto. Y no solo prevenamos riesgos, sino transmitimos valores. Entonces, terminando con esto, al final yo siempre digo que educar en sexualidad es educar en ser persona. Gracias. Perdón.